Hola, ¿cómo están? Yo soy Luciana Prodan, soy escritora, periodista, locutora y amo profundamente a Clarice Lispector. Por eso es que decidí hacer estos videos cortos, que no sean pesados, pero para poder hablar de ella y de su literatura y de su magia, ¿no? Porque Clarice es eso, es magia. Hay muy pocos videos en español, la verdad que algunas traducciones mucho no me gustan, y quienes saben que amo profundamente a la Lispector, me dicen, ¿por qué no das talleres? ¿Por qué no haces charlas? ¿O no das conferencias? ¿O no grabas videos? Bueno, empezamos por esto. Espero dar talleres pronto, pero empiezo con los videos como para que vayan conociendo un poquito a Clarice. Clarice es una escritora que, si vamos a los datos formales, nació en Ucrania el 10 de diciembre de 1920 y muere el 9 de diciembre de 1977 en Brasil, ¿no? Es como que en realidad es una mujer que muere un día antes de nacer, es increíble, así era Lispector. Pero después vamos a ahondar sobre ese tema porque hay muchas fechas de nacimiento, hay diferentes partidas que también fueron pedidas por el padre y expedidas en diferentes lugares, en donde dicen que Clarice nació en 1920, en 1923, en 1927, que fue en Ucrania, que fue en Rusia, que estuvo en Brasil, que no, bueno, entonces es complejo y de eso y de la historia personal de ella y de los documentos vamos a hablar en otro momento, pero no me parece importante ahora. A mí me parece importante que ustedes sepan que Clarice era básicamente una escritora, una mujer muy, muy valiente y muy sensible, ¿no? No tentarse y decir que Clarice era muy inteligente es difícil, porque para mí tenía una inteligencia suprema, pero en realidad Clarice era pura sensibilidad, ¿no? Y para comenzar a hablar de ella, a mí me interesó y me parece muy importante citar algunas palabras de Elio Pellegrino, que era el psiquiatra de Clarice, amigo de ella, también escritor, que dijo alguna vez, para ella se abrían las puertas de la percepción, de modo que el mundo se transformaba en un espectáculo de vertiginosa complejidad, profundidad y vigor. Clarice veía demasiado y el sufrimiento le brotaba de la crispación de sus retinas expuestas a las agujas de la luz que saltan del corazón salvaje de la vida. Visionaria y vidente, Clarice era castigada, crucificada por el exceso de estímulos conscientes e inconscientes que debía domar. Esto dice ni más ni menos que su psiquiatra y su amigo, no que era más su amigo que su psiquiatra, pero quiero decir una persona que entiende de la mente humana y de la psicología humana, y así habla de Clarice. Clarice era castigada, crucificada por el exceso de estímulos conscientes e inconscientes que debía domar, ¿no? Esto está en Clarice, una vida que se cuenta, en la biografía editada por Adriana Hidalgo, editora, que también después les voy a dar quién es la autora y vamos a hablar de eso, pero para que sepan más o menos las fuentes de dónde viene el material. Y me parece muy interesante comenzar a hablar de Clarice con esta declaración, ¿no? Que era visionaria y que tenía que luchar con todo y por todo eso, ¿no? Que ella veía y que absorbía como una esponja de la realidad y que de alguna manera tenía que transmutar, sublimar y sacar y escribir, porque si no iba a enloquecer, porque Clarice veía demasiado y por suerte encontró la escritura, ¿no? Como una salvación. Clarice decía, ¿no? Escribir es una maldición que salva, porque también en varios momentos de su vida declaró que ella también padecía el tema de escribir, que no era solamente disfrute, que el proceso creativo en ella pasaba por diferentes procesos, como en casi todos los escritores, ¿no? Quizás en eso no era demasiado original, pero su sensibilidad hacía, ¿no?, que ella, eh, por otra parte, pudiese escribir solamente cuando le salía, ¿no? Ella no creía mucho en eso de sentarse y el trabajo, de amasar la hoja y la mente y el corazón para que las cosas salieran, ¿no? Bueno, ya si de repente sentía esa necesidad de escribir que nacía de adentro, era puro impulso, Clarice. Y también era mucho trabajo, porque cuando uno lee sus cuentos, si bien ella habla de pura impulsividad y sensibilidad, uno se da cuenta que son cuentos muy, muy trabajados y que Clarice no ponía una palabra de más ni de menos, ¿no? En ese monólogo interior, otra cosa importante para decirles es que Clarice tenía un monólogo interior eterno, 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 eterno,
que está en cada uno de sus libros. En ese monólogo interior ella se muestra toda, entera, absolutamente. Muestra sus debilidades, muestra la relación con sus hijos, muestra su rutina, cuenta de su casa, cuenta historias de amor, habla de su ex marido, un diplomático con quien se había casado. También después vamos a hablar de ese tema, de su relación con los hombres, ¿no? Porque en muchas ocasiones he escuchado decir que Clarice era machista, ¿no? Y en otras que era feminista. Y Clarice odiaba a todos los ista y que la encasillan en cualquier lugar, porque otra vez, Clarice es inclasificable, o sea, no se puede clasificar a Clarice Lispector porque de verdad es imposible, ¿no? Pero es muy interesante cómo ella habla del amor en sus libros y habla del amor en todas sus formas, ¿m? Porque Clarice también era eso, era fuerza y sensibilidad, ¿no? Era amor y pasión, o sea, era un amor fraternal, un amor de madre puro, blanco, y también era una pasión desmedida y un desenfreno brutal en cada cosa que escribía. Para empezar con estos videos, y les adelanto más o menos el material con el que vamos a trabajar o del que voy a hablar, para no hacerlo tan largo, a mí me interesa hablar sobre Agua Viva, ¿sí? Que es un libro de Clarice Lispector. Yo tengo varias ediciones de varios de los libros de ella. A mí me gustan mucho los de Ciruela porque son de tapa dura. Y bueno, acá en Ciruela, por ejemplo, también les quiero leer un fragmento que la describe bastante bien y se describe a ella misma, ¿no? Así que qué mejor que leerles su descripción. Y dice: no es cómodo lo que te escribo, dice Clarice en este libro. No hago confidencias, más bien me metalizo y no te soy ni me soy cómoda. Mi palabra estalla en el espacio del día. Lo que sabrás de mí es la sombra de la flecha que se ha clavado en el blanco. Solo cogeré inútilmente una sombra que no ocupa lugar en el espacio y lo único que importa es el dardo. Construyo algo fuera de mí y de ti. Esa es mi libertad que lleva a la muerte. No es cómodo lo que te escribo, no hago confidencias, más bien me metalizo. Eso era Lispector. Lispector se metalizaba, ¿no? Y ponía su alma, su cuerpo, y cada palabra de ella se hacía carne, ¿sí? En cada hoja que escribía. Leer a Clarice es desangrarse. Leer a Clarice es realmente, o mejor dicho, para leer a Clarice realmente hay que poner el cuerpo, ¿no? Hay una frase que ella decía, porque ella odiaba las reuniones de intelectuales, no le gustaba asistir, decía: yo la verdad que voy a las reuniones y no entiendo lo que hablan, porque yo no soy un intelectual, yo escribo con el cuerpo, decía ella. Yo leí muy pocos libros en mi vida, yo no soy un intelectual, yo escribo con el cuerpo, ¿no? Hay una anécdota también muy interesante de que ella una vez fue a un congreso que le habían invitado, muy importante, de literatura, y Clarice levantó y se fue porque dijo: no entiendo lo que están hablando, hablan muy difícil, me voy. Bueno, eso también era Lispector. A ella tampoco le gustaba estar en una pose de intelectual, ¿no? Y de hacerse la difícil y la complicada. Y eso es algo que de ella me gusta mucho, ¿no? Y tampoco le gustaba mucho juzgar a los otros, por eso no le gustaba que cuando la juzgaban a ella. Eso a veces lo ofendía, o por lo menos era lo que ella quería tratar de demostrar en alguna que otra declaración, que otra vez, insisto, eran bastante pocas, pero yo creo que más que nada le dolía, porque otra vez, y volviendo al principio, Clarice Lispector es pura sensibilidad y magia, ¿sí? Y por eso logra lo que logra en nosotros cuando la leemos. Si vos todavía no la leíste, si no sabes quién es, dicen que es una escritora de culto, ¿no? Para mí Clarice, otra vez vuelvo a lo mismo y perdón que insista, pero de verdad, para mí Clarice es pura magia. Y entonces cuando uno se toma el trabajo de tratar de entenderla y de empezar a conocer su alma, todo empieza a fluir de una manera que van a ver que es inexplicable. Se van a ver envueltos en ella, de pronto, sin pensarlo, sin quererlo, y, y todo lo que les vaya contando lo van a empezar a sentir, y leerla de alguna manera va a ser tener
los va a hacer sentir que tienen a Clarice al lado de ustedes, ¿no? Que Clarice no solamente es un libro en su vida, sino que Clarice forma parte de su vida. Eso es lo que ella logra, que uno sienta que Clarice se encarna en uno de diferentes maneras, con diferentes matices, con diferentes historias, con diferentes palabras, pero que siempre, siempre, siempre tienen un mismo núcleo, que es el alma de Clarice, que es pura magia. Así que por favor, no se la pierdan. Si todavía no la leyeron, no se la pierdan. Otro, antes de cerrar este video, porque si no lo hago tan largo, quería decirles que vamos a seguir después con el libro Un soplo de vida, que es el libro que escribió muy poco tiempo antes de morir, en donde ella se desdobla. Es muy interesante porque Clarice en este libro se desdobla, y entre Ángela y autor, que son los dos personajes que conforman esta historia, Clarice se habla y se contesta a sí misma con la impunidad que nos da a todos hablar y contestarnos desde dos personajes diferentes. Pero es muy interesante el trabajo que hace Clarice en ese libro. Y también vamos a hablar de Aprendizaje o Libro de los Placeres, que a mí me parece que también es un buen comienzo para poder empezar a ver y a conocer o a sentir qué sentía Clarice respecto al amor y a la relación con los hombres. Así que bueno, este es un video de presentación, como les dije, una pruebita, una pastillita chiquitita para contarles que van a comenzar esta serie de videos en donde yo voy a hablar de Clarice Lispector, o de la Lispector como me gusta decirle a mí, para que ustedes, si no la conocen, la conozcan mejor, y para que los que la conocen, bueno, disfruten de los videos desde otro lugar. Gracias por escucharme, nos vemos en el próximo video, y como les dije, en el próximo video vamos a empezar a hablar de Agua Viva, que no es una novela. Clarice no se puede encajar en ninguna estructura, como les dije al principio, tampoco es un diario íntimo, pero sí es un libro que está lleno de reflexiones, una detrás de la otra de ellas, que me parecen súper, súper, súper interesantes, y que ustedes no se tienen que perder, y que también nos sirve para conocerla, ¿no? Y bueno, obviamente, seguramente que también traiga alguna de las crónicas de ellas, porque leer sus crónicas también es un poco leer su vida, ¿no? Y leer su esencia. Me despido por ahora, espero verlos pronto en el próximo video para seguir hablando de Clarice Lispector en español. Un beso, gracias.